Bueno, alquimistas, y estamos aquí en la ronda de experiencias y hoy tenemos el placer de estar con Pablo Méndez. Él viene desde México a contarnos sus experiencias. ¿Qué experiencias ha tenido a raíz de su vida terrenal que ha podido poder profundizar en que en la vida hay algo muchísimo más poderoso? Así que, Pablo, bienvenido a Despertando Nuestro Yo Alquimista de la Vida con D'Angeli Franco. Hola Nayeli, muy buenos días. Bueno, para acá son días, allá deben ser, que son las 11. Ahora mismo estamos a las 8 de la tarde aquí en España. Estamos en diferencias horarias bastante máximas. Claro, sí, aquí es de buenos días y allá sería buenas noches, prácticamente buenas tardes. Correcto, correcto, sí, sí, así es. Sí, así es. Bueno, Bueno, pues mi nombre. Pablo, cuéntanos un poquito eso, cuéntanos un poquito de ti y vamos a empezar ya esta historia que estamos ansiosos por conocerla. Claro, bueno, pues me vuelvo a presentar. Mi nombre es Pablo Méndez Pizarro. Comenzamos con las coincidencias que, pues de alguna manera u otra se han manejado a través de la Biblia y otras cosas no tienen o no han tenido mucho que ver o realmente nada que ver. Son solo coincidencias, o yo llegué a considerar que se trataba de coincidencias. Yo nací el 6 de junio de 1978 por, digamos, por método de cesárea, ya que mi mamá había tenido a sus otros 10 hijos a través de parto natural. Yo sería el onceavo cuando ella tenía mi edad exactamente. Otra coincidencia, acabo de tener una bebé a los 45. Y ese día, cuando ya estaban procediendo con el parto, mi mamá, pues ya, como ya era mayor, estaba teniendo muchas dificultades y para la época, pues era un poquito más difícil poder llevar a cabo un parto como tal. En esas Sí, dificultades, incluso le había platicado a mi padre, le habían hecho una pregunta que lo tenía como loco ese día, que estaban dándole a escoger entre su esposa y su hijo, wow, lo cual pues se puso muy difícil. Ya era de madrugada, estaba lloviendo muy fuerte y pues era una tormenta eléctrica con eh, chubascos, ¿no? De lluvia. Para cuando ella estaba comenzando a caer, en aquel entonces le llamaban el sueño de la muerte, que es una mujer que ya está perdiendo toda su energía en un parto. El doctor trataba de mantenerla despierta porque no pueden darle ningún tipo de medicamento para reanimarla ni nada. Entonces la sí, mantenía primero con preguntas y tratando de mantenerla despierta para que por su propia voluntad se mantuviera despierta. Más o menos ahí de los últimos segundos de la hora 5:50 y tantos de la madrugada, sí. en la parte de afuera del hospital donde yo nací, pues como había sido una tormenta eléctrica y coincidentemente cayó un relámpago sobre un árbol que aquí le llamamos pirul, Sí, y pues ese golpazo tan fuerte que por cierto casi deja al hospital sin luz por no me acuerdo cómo se llama, es una especie de reacción electromagnética que apaga y funde focos y aparatos electrónicos. sí, Este golpazo, este ruido tan fuerte, despertó a mi mamá lo suficiente como para que pudiera mantenerse despierta mientras hacían la presión la área de donde está el embarazo para después de la incisión que hacen para extraer bueno, al bebé, ujú. pudiera soportarlo y pues ella siguió viviendo. Y yo nací exactamente a las 6 de la mañana, entonces ahí vamos a juntar primero tres seises, ¿no? Wow. Otra coincidencia rara, de esas No, profecías ya, raras, o sea, ¿no? que parece que hasta el día que viniste a este mundo pasaron varias cosas que son de observar y de mirar. Aquí ya está pasando algo, empezando ya que tú ya te estaban dando la bienvenida aquí, ya algo estaba pasando, ¿no? Así es, bueno, para empezar, pues con un fenómeno natural que era una tormenta eléctrica con chubascos. Sí, Eh, de alguna manera u otra, pues sigue sonando inverosímil, ¿no? A través de del tiempo de mi vida, sí, yo fui tratando de analizar esa situación de la cual siempre mis hermanos o algún otro familiar de ese tipo de personas que les gusta hacer bromas y todo esto, siempre como que hacían mofa de todo esto, de lo cual pues, yo nunca lo creía por lo mismo, ¿no? Por eso quizá y parte de eso me volvió como un niño raro y escéptico. sí, Porque pues, obviamente pues, me raparon muchas veces en mi vida
situaciones de creencias de que el cabello tiene que ser rapado cuando uno es bebé o de adulto, cuando ingresa uno por primera vez a la escuela, al Ujú. colegio. Sí. Y pues nunca en mi cuerpo encontraba ningún tipo de lunares, ninguna cosa rara que tuviera que ver con tres seises, ¿no? Además, si Ujú. tuviera tres seises, yo creo que estaría en otro país o sería Mm. millonario, pero la verdad es que no. En cuanto a lo que tiene que ver con la temática de la iglesia o cualquier otra creencia, ya sea teológica o esotérica, pues Ujú. por, digamos que a través de pues, mis propios estudios en la escuela, soy farmacéutico, estudié música, teatro, pintura, también soy archivólogo bibliotecario y pues, a través de la escuela, a través de la universidad y todo esto, siempre uno pierde cualquier contacto con el mundo esotérico, el mundo teológico, y pues simplemente uno llega a considerar un mundo como que está regido por las matemáticas Sí. y pues no hay algo más allá místico, ni nada supremo, ni nada de eso, ¿no? Hasta Bueno, y que sobre digo, en todo este caso, Esto, Pablo, también te viene también por el hecho de que por cómo tu familia, pues, ignorantemente trabajaba un poco estos temas de lo que pasaba, las coincidencias que pasó el día del parto de tu madre contigo, y todo eso también te llevó a un estado que se incorporó en ti, ¿no? Que eso es lo que tú nos quieres decir también. claro, digo, por ese lado es como haber negado poder haber Sí. o poseer cierta habilidad para tener la conciencia, eh, digamos, ese sentido extra Ujú. que yo poseo, no sé si Sí. llamarle maldición o beneficio, que era poder presentir cuando alguien trascendía de este plano. Todo esto fue negado porque cuando yo era niño, mi abuela, pues ya en su lecho de muerte, a todo el mundo ya no reconocía, ya tenía muchos problemas y el día de su agonía, obviamente mi mamá me llevó. Ella toda la vida trató de mantenerme fuera de ese tipo de visiones, de experiencias duras, porque pues obviamente trató de protegerme. Pero en aquel momento, como era su mamá y mi abuela me amaba, yo amaba mucho a mi abuela, que ella, por cierto, es nacional, bueno, era totalmente natural de su país. Ellos Ujú. vinieron de allá cuando fue lo de la dictadura de Franco Sí. y mi mamá incluso nació allá en 1935 y aquí se nacionalizaron y pues aquí se amexicanizaron por completo, ¿no? Ujú. Pero en aquel entonces, como yo era el favorito de mi abuela, pues era la única persona que recordaba y por quien pedía. Entonces mi mamá con todas sus reservas me llevó a acercarme a mi abuela en su lecho de muerte y ella me abrazó muy fuerte. Recuerdo yo haberla abrazado mucho, haber llorado bastante, sufrido con su partida. Yo no estaba seguro ni tan consciente de que ella estaba partiendo. Yo tenía 10 años. Ujú. Hasta que ella misma me dijo, ya están aquí, ya puedo verlos, ya puedo sentirlos, con balbuceos y dificultades para hablar y respirar. Ujú. Cuando ella misma se desvaneció en mis brazos, quizá no sea exactamente ese momento donde comencé a sentirlo, pero sí sentí la ausencia de su presencia, aunque la tenía entre mis brazos, sentí una fuerte sensación De de olvido, vacío. de ausencia, de vacío, así es. A partir Bueno, de ahí pero espérate, comencé porque a, para entrarnos un poco en contexto, o sea, tú naces de esta manera, hay casualidades, pero tú en medio de tu educación vienes muy aislado de toda esta parte de la espiritualidad, de todas estas creencias, sino que es algo que vino y te pasó a raíz del fallecimiento de tu abuela. Allí es donde marca un antes y un después en tu vida, ¿no? así es, sí, porque de alguna manera, digamos que mis sentidos, mi perspectiva de este mundo comenzó a cambiar bastante. Obviamente se queda conmigo como un traumatismo Sí. y de alguna manera u otra comienza a ver esos pequeños, digamos, indicios de ese despertar de esa parte de mí, porque cuando, o sea, no fue un tiempo que parase en cuanto a la pérdida de personas, porque hubo casos en donde incluso una vecina
fue sí, asesinada brutalmente bueno, a una calle de mi casa. Una sí. chica que se dedicaba a hacer fiestas y meter extraños en su casa hasta que un día de tantos la violaron y la asesinaron. Entonces, en esos días yo me había sentido perturbado, me había sentido asustado, siendo solo un pequeño. Cuando ya sucede todo esto, como que ese algo me había dicho como que ya había sucedido, o sea, no que hubiera voces o algo, sino como que se me hubiese Una quitado una especie sensación. de, una sensación, así es. O sea, tú Y sentiste en sensación que tu vecina le había pasado algo. sí, o sea, o que a alguien cercano le había sucedido algo, porque en los días previos Ujú. sentía esa sensación de angustia, de ansiedad, de miedo, y ya cuando llega el momento siento esa sensación de ausencia. Para el otro Ah, día, acá nosotros le llamamos gritones a unas personas que se dedicaban a hacer un periódico como alarmista que recorría las calles de aquí de la ciudad con una noticia muy nueva antes de que llegara a los periódicos grandes o a los periódicos interesados, los cuales iban pregonando por las calles un suceso que se había suscitado ujú. con respecto de violencia o de un asesinato o de ese tipo de cosas. Entonces ya cuando escuchamos a ese gritón, compraron el diario y nos dimos cuenta que se trataba de esta persona. A partir de ahí yo no, o sea, seguía yo sin comprender que estaba teniendo esta Habilidad. posibilidad, sí, esta habilidad. No obstante, solamente pasaron meses en lo que algunas otras personas partieron de este plano y seguía yo sintiéndolo, pero comencé a pensar que mi vida o mi naturaleza era así, natural, con esa sensación de tristeza, ansiedad, como que sentí que así tenía que ser la vida, pero no le había puesto atención hasta que Sí, fallece mi padre, porque mi padre murió el año que siguió. sí, Mi abuela murió en julio del año de 1988. Mi padre muere el 17 de septiembre de 1989, en septiembre. sí. Cuando sucede lo de mi padre, yo pues, obviamente lo vi cuando enfermó. A partir de que él enfermó fue por una situación en que él se quitó una muela, él era diabético. Esta Ujú. enfermedad se agrava, pero casi, casi desde el día que él decidió extirparse esa muela, comencé a sentir muchísima angustia. Solíamos ver los viejos tapes donde estaban las grabaciones familiares y cada vez que lo veía sentía la sensación de abrazarlo, de no soltarlo y esa sensación de tristeza y de ansiedad habían vuelto a mí nuevamente. Pero todo esto concluyó cuando obviamente todo se agravó y el 17 de septiembre de ese año él falleció, pero prácticamente no quería alejarme de él. Yo sabía Algo iba a que pasar. él, así es. Ese mismo día estuve en compañía de otras personas quienes me trataron de evitar que yo fuera al servicio obviamente, de funerario, porque mi Ujú. madre lo ha prohibido por el hecho de que no quería que yo me llevase la impresión pues, de ver a mi padre en un féretro, de haberlo visto morir, todo esto, ¿no? Sí, Ya que, pues, obviamente él pasó una temporada horrible en el hospital con aparatos y obviamente cánulas, catéteres y todo eso por el problema que tuvo que se llamó, o fue el diagnóstico médico, una sepsis de un choque séptico, factis necrosante cervical, ujú. complicado con diabetes tipo 2 descompensada. Entonces, obviamente, no podía uno llegar a esa área donde él estaba tan fácilmente, ni siquiera los niños. Solo uno o dos adultos están permitidos acercarse a él. Entonces, cuando yo me entero de que muere y todo, me dejaron en cuidados de otras personas, Sí. pero mi ansiedad ahí no paró. Yo tenía la Ujú. necesidad de ver a mi padre, entonces ese día yo huí de casa con las personas que me estaban cuidando y fui a buscarlo. Estaba bastante lejos, pero en vez de ir a buscar a una funeraria o algo, para mí lo más fácil fue asistir al hospital donde él había caecido, Ujú. pero ahí ya no estaba él, ya lo estaban velando. Yo llegué al hospital, llegué a un área de urgencias donde pues ahí en ese entonces de 1989 era mucho más fácil ver todo tipo de accidentes, como que vi una niña con una fractura múltiple en un brazo a hueso expuesto, una persona que estaba por allá que había recibido varias heridas con un puñal, estaba sangrando por allá.
gritos, la gente asustada y por último, una persona con un diagnóstico de cirrosis hepática falleció justo frente a mis ojos. sí. Esto me dejó un trauma bastante fuerte con el cual luché durante muchos años. Obviamente por eso me aferré más a la ciencia, a lo tangible, a lo no, digamos, a no creer en lo que me estaba diciendo mi propio instinto, sino a lo A que lo que podías científicamente ver. podía. Así Eso, es, ver y ya está. Y sobre todo, ¿sabes de así eso es. que me acuerda? O sea, siento también que al que haya sido un niño desde que nació tan sensible, esa parte tan sensible, porque al sentir eso es tener un contacto con tu cuerpo y con tu sentir 100%, todas estas partes es más vulnerable y ahí ya se te nota también que cuando vas y ves este hospital, ves a personas heridas, ahí ya también es parte de tu sensibilidad donde todo esto como te está causando como traumas, pequeños traumas que has tenido que ir sanando, pero para darte cuenta de, hey, Pablo, es que tengo un sentir distinto a todos los demás y no lo puedo negar. Claro, exactamente. Así es. Ah, Sí, cuéntame, cuéntame, sigue hablando. bueno, la situación es que cuando pues, ya uno va madurando, va creciendo, pues uno trata de sacudirse todo ese tipo de problemas para poder, pues digamos, poder evolucionar, de poder seguir con el camino de esta vida, ¿no? Yo ingresé a la secundaria, preparatoria, universidad, tratando de aferrarme a un mundo realista, ¿no? Un poco más, menos basado en lo que estaba sintiendo. Incluso hay un dicho que dicen, si a algo le temes, enfréntalo por los cuernos. Así es. Entonces, yo decidí trabajar en una funeraria en la cual, pues, Wow. obviamente yo, pues, tenía el contacto con la muerte todos los días, ¿no? Era Sí, que nos llegaban clientela solamente con sus familiares, desde niños pequeños, bebés, adolescentes, adultos, ancianos, personas incluso embarazadas todavía con el producto dentro. Entonces, la muerte era como pues obviamente era la constante ahí, en la cual yo trataba no de mejorar mis habilidades, sino de confrontar la realidad y poder olvidarme de todo esto. sí, Porque pues obviamente una persona con ese tipo de ultrasensibilidad no, si uno no aprende a conocerlo, a aceptarlo, es como si lo persiguieran a uno fantasmas, como si estuviera sufriendo todos los días claro. Puede un volverse dolor de, una claro, locura, un desequilibrio. exacto, y sobre todo porque no es tan fácil que una persona crea lo que uno explica, lo que uno dice, Claro, a menos de que ellos también pudieran sentirlo, pero pues como no es tan fácil, pues tiene uno que buscar el camino de la cordura. Por lo tanto, así pues es. cuando ya llegó este momento de que yo trabajé en la funeraria, pues ya yo veía como tal, analizando mucho la anatomía humana, porque pues a través del arte aprendí mucho respecto de la anatomía y con la farmacéutica pues también, Sí, que pues simplemente estábamos hechos de materia y que cuando se terminaba pues obviamente el funcionamiento cerebral, el funcionamiento de los órganos como el corazón y todo ese tipo de órganos que son vitales, cuando ya no funcionan, el cuerpo ya no tiene opciones, simplemente comienza el camino hacia su propio final. Incluso hay células que se encargan de la descomposición del cuerpo y todo ese etcétera largo, ¿no? Etcétera sí, largo. ujú, Entonces, al ver esto, pues simplemente pues ya estaba como que sintiendo un poco de decepción por saber que no había nada más y que simplemente estábamos hechos de materia. Eso era todo lo que yo quería comprender. sí, Hasta que cuento esta parte donde teníamos un compañero de trabajo al cual le llamábamos tétricamente el cadáver, porque era un tipo alto, era moreno de tez, pero sí, tenía rasgos así un poco tétricos y él solía ser un poco frío, ¿no? Era de sí. esas personas que estaba trabajando y no le importaba poner el sándwich sobre el brazo del cliente, ¿no? Sobre el abdomen. Del del cadáver que estaban arreglando. O sea, Exacto, entonces, básicamente él ya estaba normalizado en su trabajo y para él, imagínate poner el bocadillo allí encima, o sea, ya ahí estaba en un nivel de normalización increíble. sí, o sea, él ya no tenía esto y nos demostraba muchísima frialdad, tanto que yo quería poder alcanzar su sentir
por el hecho de mm, que simplemente mm, ya analizándolo por otro lado, este ujú, tipo de dones son muy difíciles de controlar y pues llegan a sí, tener una intensidad que nos causa sufrimiento. sí, Porque obviamente, así es. ¿quién quiere saber cuándo se va a morir la Claro, esposa, la hermana, ¿no? Es algo sí, difícil. así es. Para esto, un día nos llega un cliente pues con un infortunio en el cual su familia todos resultaron heridos en un choque y a ella le tuvieron que hacer pues simplemente pues, un trabajo especial porque su cabeza no tenía no quedó estructurada, quedó desestructurada para no meternos en más temas tan viscerales, tan Sí, dantescos. ujú, Y la señora, cuando la estábamos preparando, tenemos que ponerle cierto vestido, le habían hecho un trabajo en la cabeza para que pudiera lucir lo más normal posible, pero tenía un brazo encogido y su puño cerrado. Eh, Lo que nos habían dicho es que así la habían llevado desde que la recogieron los del Ministerio Público, cuando la sacaron del automóvil donde falleció. sí, Entonces, pues tenemos, a veces nos llegaba mucha información al respecto de que habían muerto. Por ello tenemos que tener cierto cuidado con el manejo de los cadáveres, porque pues, a veces llegaban con enfermedades infecciosas y ese tipo de cosas, ¿no? Tenemos que tener cierto cuidado y pues por eso tenemos reportes de las personas que llegaban. Para esto estábamos preparando a la señora y pues obviamente no podía irse con el brazo encogido y con el puño cerrado porque pues abren los féretros y la gente quiere despedirse de sus familiares. sí, Entonces nosotros no podíamos, por más que le pusimos las soluciones que se les aplican a los cadáveres para que el cuerpo pierda el rigor mortis, no ujú, estuvieron funcionando. Entonces, este tipo tan frío, tan raro, tan alejado pues, del misticismo, de lo que tenga que ver con las deidades divinas, todo esto, ujú, simplemente nos dijo, a ver, aprendan del maestro, ¿no? Y se acercó a la señora y le habló en el oído, creo que el único que le quedaba completo, le sí, susurró algo a la señora y para esto sucedió algo que a mí me dejó completamente marcado y que eso fue lo que me hizo comprender que honestamente si no estamos solos, hay algo mucho mayor encima, dentro y arriba de nosotros. ujú, Cuando la señora aflojó su brazo y su mano y la pudimos acomodar, maquillar y presentar ante sus familiares. Eh, ya después tuve el valor para preguntarle qué rayos le había dicho a la señora, qué fue lo que hizo, qué le había inyectado que no vimos. Y él dijo, no, no hice ningún tipo de inyección, no hice ningún tipo de aplicación, solamente le dije que sus hijos estaban en mejoría, uno de ellos estaba un poco grave, pero que estaría mejor, que toda su familia había sobrevivido, pero pues que ella podía irse en paz. Cuando me dijo esto, supe que aún había una esencia de la señora, un espíritu, un alma dentro de ella y por eso claro, fue cuando soltó su cuerpo y pudo trascender. wow, A través de ahí, ya fue que yo supe que todo lo que había vivido no era una mentira, no era una alucinación, no era una locura. Por lo tanto, ya fue que comencé a investigar un poquito al respecto de lo que pasaba, ¿no? Y sí, resulta que ese don o esa maldición ya estaba en mi familia. oh, Mi mamá ya, también tiene ese don. wow, Pero pues jamás nos los dijo, porque ella podía sentirlo, podía percibirlo, incluso a veces a su edad, a la edad que tenía ella, ujú, pues digamos que a veces, por ejemplo, se sentía un poco enferma, un poco débil, fallecía alguien, me decía, ah, ¿se acuerdan de la señora? ¿Quién sabe qué? Nada, no, pues es que tiene poco que la vi. O sea, nos hacía comentarios de alguna persona que la había visto hace tiempo o hace poco. O sí, se acordaba simplemente de esa persona y resulta que después, unas horas después, un día después ya estaba, ¿saben qué? ¿Se acuerdan de la señora que se así? ¿Por qué creen que falleció? Y ya es como nosotros, bueno, al menos yo fui descubriendo mucho que ella tenía esa habilidad de poder ver
o de saber, de sentirlo, pero jamás Lo o compartió, sea, ¿no? sí no lo compartía precisamente por el hecho de que pues, siempre se dedicó a tratar de nunca dejarnos algo que nos lastimase. Incluso si se sentía un poco enfermo, se le veía un poco débil cuando asistía a uno de esos servicios funerarios, cuando Ujú. regresaba ya estaba como si nada, ya estaba bien, ya se había recuperado. Y así pasó el tiempo. Ah, Eso, de pero alguna eso manera, u otra, es un tema bastante difícil de comprender para muchos oyentes que nos puedan estar escuchando, porque el tema de la sensibilidad es algo bastante grande. Yo me considero también una persona bastante sensible y voy a aprovechar también este momento para incorporar una experiencia. A mí me pasó, claro, Pablo, que solamente una vez en mi vida sí que presentí la muerte de una persona, de una vecina mía en el edificio, y fue porque sí, empecé a sentir muchísima tristeza en el edificio, pero mucha, mucha, mucha. Y en esa noche mi esposo me dice: "Ay, oye, amor, ¿qué, qué te pasa?". Y le digo: "Yo no sé, yo siento tristeza, pero hay algo raro que está pasando en el edificio porque es la primera vez que lo siento y sé que no viene ni de mí ni de mi familia, o sea, hay algo que está pasando". Y simplemente se me vino a la cabeza que hacía tiempo no veía a una vecina. Y yo le dije: "Ay, no veo hace tiempo a la vecina de abajo. ¿Será que ha fallecido y por eso tengo esta tristeza?". Bueno, pues nos pusimos a investigar y todo eso. Y sí, justo la vecina había fallecido días antes y también lo presentí porque uno de mis perros en la madrugada, cuando ella falleció también, que fue que lo enlacé, porque mi perro empezó a sentir como una presencia al lado de mi cama. Esa noche yo estaba sola y mi perro observaba algo que estaba alineándose y recorría el alrededor de mi cama. Yo me asusté mucho porque era la primera vez que yo veía que mi perro hacía eso, se veía que estaba observando algo y yo dije: "Qué raro, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí?". Bueno, yo recé, le pedí a Dios que en ese momento no tenía el despertar de conciencia espiritual que tengo ahora y dije: "Por favor, lo que haya aquí que se vaya porque no estoy preparada". O sea, las emociones se me subieron demasiado y dije: "No estoy preparada". A los días fue que yo vine a sentir esa tristeza en el edificio y ahí enlacé a mi perro, que yo por sincronicidades pienso que seguramente el alma de la vecina de abajo habrá subido o algo y mi perro lo habrá notado y después yo sentí el sentimiento y ya los días después fue que investigamos, Pablo, y claro, la vecina se había muerto. Y yo me pregunté, ¿por qué sentí esto? ¿Por qué mi perro me anunció esto? Pues no lo sé, pero pasó, sí, pasó. Y es algo que es muy delicado porque es como tú dices, o bendición o maldición. Pues no lo sabemos porque si algunas personas tenemos este tipo de sentir, siento que es por algo que venimos a hacer aquí en este mundo, porque nada es una casualidad, todo tiene su razón y va conectado. Lo que pasa es que a lo largo de la vida, como todo, venimos tanto de apariencia, tanto de creencias limitantes, todas estas cosas parecen que es una locura porque no todo el mundo lo siente, porque no todo el mundo trabaja en un despertar para sentirlo y te sientes como que siento esto, me agobia el sentir, pero también vas y lo compartes con otra persona y piensas que es que estás loco y es real, o sea, y me parece supremamente importante estos programas y que de verdad te doy las gracias por venir a contarnos tus experiencias, porque sé que muchas personas pueden estar escuchándonos y pueden estar, por ejemplo, recibiendo un apoyo sobre estas historias de sentirse, bueno, si yo estoy sintiendo esto también, entonces no soy el único, ¿no? Aquí hay algo que así es. investigar. Así que, Pablo, síguenos contando más de tu experiencia. Claro, ya a través de los años, pues fui como que tratando de sensibilizarlo, de encontrarlo, de aterrizar ese sentimiento para poder identificarlo un poco más, ¿no? Obviamente también llegué a sentir que podría ser como una forma de prevenir el camino Ujú. de alguien hacia la trascendencia, ¿no? Como para evitar su muerte, no sé. Sí, Pero honestamente creo que se afinaba, pero para poder sentirlo con más certeza de quién sería quien trascendería y por más que intentaba uno acercarse a esas personas, cuando menos se daba uno cuenta estaban muy deterioradas o simplemente partían. Es imposible detener
pues, cuando alguien ya cumplió aquí su misión, cuando ya tiene que partir. Sí. Hace unos años, el papá de la esposa de mi hermano, Ujú, un mes atrás, estuvimos charlando y hablábamos de comida, de bebida. Él es una persona de provincia, bueno, era de persona de provincia. En sí. esos lugares, pues ya ven que siempre se maneja mucho eso de la comida muy tradicional, la comida muy abundante, la bebida muy abundante. Estábamos charlando y pues, yo lo tomé como una charla muy linda de esta tarde. Ujú, Incluso me antojó tanto a la comida que ya no sabía qué hacer con su plática, casi quería cambiársela porque me estaba antojando demasiado. Para sí. el final del día, él me dijo, me hizo un comentario, ¿no? Uno nunca sabe lo mucho que uno puede disfrutar de esta vida. Por eso a mí, aunque no sé qué tanto bien me haya hecho, qué tanto mal me ha hecho, siempre he tratado de disfrutar la vida a lo máximo porque uno nunca sabe cuándo va uno ya no estar. Claro, Dije, no, así sí, es. pero usted se ve como un roble y no creo que le pase nada. Entonces, él lo que hizo fue, pues, tomarme del hombro y ya cuando se fue, me quedé con una sensación. Son sensaciones que no son fáciles de explicar. Uno, por ejemplo, o en mi caso, si yo Sí. estuviera, por ejemplo, en una parte de la provincia de México o en otro país por unos instantes, puede ser 1 hora, 2 horas, yo puedo sentir de alguna manera u otra la historia del lugar, como que algo, o sea, no precisamente que yo sepa épocas, fechas, Ujú, situaciones, sino sí. como que percibo un algo, ¿no? Como si fuese un perfume. Y cuando ya estoy en casa, siento como que ese perfume se vino conmigo, esa sensación, ese sentimiento, se me quita después de varios días. Ujú. Entonces, Es como algo que de eso, vives algo, vives como la esencia del lugar, la esencia real de lo que hay en ese lugar y permanece junto a ti durante varios días. así es, exactamente. Por ejemplo, Sí. cuando aquí voy al centro de la Ciudad de México, Ujú, no es que me lo hayan contado, lo haya visto yo en películas pues, hace mucho tiempo. sí. Se me queda, por ejemplo, cuando voy al centro, siento como si caminara entre libros viejos, como que de pronto siento la sensación de que voy a ver una persona con esos bigotes a la rococó y la ropa completamente de alto nivel, con Ujú, sombreros de copa y voy a ver carretas y cosas así, ¿no? sí. Cosas que ya han pasado, cosas que ya no existen, como que salen de una caja de recuerdos llena de polvo, ese olor de la humedad y sobre todo esa sensación tan amplia, tan más poderosa de lo que podía yo decir al respecto de ese sentimiento de la trascendencia de una persona a otro plano, es cuando más evidente se hace y se siente mucho más en las iglesias de la ciudad o de cualquier otra parte que haya visitado en este planeta. Se siente más ahí y en los lugares históricos que en los cementerios. En los cementerios no se siente así. Ujú. En los cementerios a veces se siente más paz, como que hasta dan ganas de acostarse uno sobre de las tumbas y descansar igual que como lo que están haciendo las personas que yacen ahí. Pero ese tipo de sensaciones no se sienten en los cementerios, se sienten más en las iglesias o Ujú. en lugares mucho muy antiguos. Puede ser porque Por- realmente lo que captes es, obviamente, es lo que se ha vivido en otras épocas, ¿no? Lo que es la historia que han vivido las almas. Todos tenemos almas dentro de nuestros cuerpos y todos realizamos una historia aquí. Y cuando vamos a un lugar, pues ahí está realmente la historia de millones y millones de seres humanos que han pasado por esa iglesia, por ese centro histórico, y tú sientes todo eso en profundidad. Así es, pareciera como si, de hecho, por ejemplo, Sí. suele pasarme mucho que alguien cuenta una historia, ¿no? Ya, desgraciadamente, ya es mucho más frecuente, es más poco frecuente porque ya nuestras personas adultas, y más con las que yo tengo contacto, Ujú. ya no están tan cerca, ya han sido cada vez menos, ¿no? Cuando yo veo una película o que escucho una narración que tiene que ver con otra historia, con otra parte de la historia, siento como si hubiese estado ahí. Ok. Y a veces hasta me trae recuerdos así, sensaciones y malestares y todo esto. Y
suele pasarme muy seguido. Bueno, ya a través de todo eso que tiene que ver con toda esa hipersensibilidad, si le podemos llamar así, y todo esto, Ujú. es como yo quiero explicar también que yo de la parte, de mi rama artística, pinto, escribo, esculpo, incluso he compuesto música casi sin guía, sin haber estudiado ese Autodidacta. tipo de artes. Así es. Pareciera como si mis manos se acordaran de que ya sabían hacerlo. Sí, qué Y increíble, eso, ¿no? así es. Sí. De hecho, yo recuerdo que cuando niño tenía mucho esa habilidad más desarrollada que otros niños. Y pues ya con el tiempo pues he vuelto a recuperar pues, ciertas habilidades. Pero bueno, ahora quiero contar esta pequeña historia que tiene que ver Ujú. con mi último encuentro con esto. Primero todo comienza con que yo era una persona que no podía tolerar ver o observar o pensar en hospitales, enfermedades terminales, en ver una persona que si yo la notaba un poco amarillenta, delgada o que se veía enferma, lo que más sentía eran ganas de correr, mirar hacia otro lado o simplemente ignorar. Para mí eso Sí, era es una fobia. sí, Y cuando ya llega un momento de mi vida donde tengo que ejercer una de mis carreras precisamente porque pues mi esposa ya había entrado a trabajar en un hospital y pues yo había estado haciendo diseño y otras cosas, sí, decidí entrar a trabajar en un lugar donde trabajaba, que es un hospital donde nosotros trabajamos. Y yo entro en el área de farmacia debido a mi especialidad en farmacéutica. Entonces, lo que yo no había considerado es que al estar ahí, no nada más tenía que poder definir, revisar y digamos, proveer los medicamentos de manera correcta con sus concentraciones y etc., ¿no? Principios sí, activos, bla, bla, bla. Sino que también tenía que acudir a sitios especiales o, si no es que generales del hospital, donde se encuentran todas las personas internadas para poder revisar que todo estuviera correctamente bien diagnosticado, bueno, administrado, pues. ujú, Y pues empecé a acercarme mucho a la gente que estaba enferma, ¿no? A la gente que yo me acercaba, que ya sabía que le quedaba poco, ahí podía yo sentir nuevamente que así sería. Como el cuento de Macario de J.B. Travel, sí. y casi nada más que sin ver a la muerte en la cabecera o en los pies de la cama, ¿no? Ahí era acercarme y sentir, decir, o sea, tristemente a él ya le queda muy poco tiempo. Incluso, si me permites, te voy a enviar una fotografía. Ahorita ya te envié un par de fotos. Una es de mi madre y Ujú, otra es de mi hija. Estas son de un solo día que ya platicaremos en unos momentos. ujú. Este, donde, eh, pues, esta fotografía la encontré. Perfecto. Todo este contenido en más profundidad lo vamos a tener en @transforma con Dangeli. Allí vamos a tener más documentación para que podamos introducirnos más en este tema en profundidad, ya que realmente aquí ojalá este espacio fuera muchísimo más largo para poder introducirnos en todos estos temas. Pablo, ¿cómo nos puedes resumir Claro, de una mejor manera? Te invitaré a otro programa para que podamos introducirnos más en tus experiencias, en tu sentir. Cuéntanos más resumidamente qué fue lo que pasó. bueno, ya entrando el año pasado y pues con mi esposa que tenemos 3 años de casados, nosotros habíamos tratado e intentado pues concebir, digamos, un bebé, ¿no? Completar nuestra familia, lo cual no se pudo a través de 13 años. Hasta que en este año pasado, que obviamente fue el 2023, logramos concebir por fin, por primera vez después de 13 años de casados, el embarazo. Casi al unísono, mi madre comienza a notarse un poco más deteriorada. Esto nos llevó, obviamente, los 9 meses, Ujú. cuando al séptimo o sexto mes, yo noté ya muchísimo muy mal a mi madre y comencé bueno, era una señora muy, muy, muy fuerte, tenía 89 años y con todo y todo ya podía viajar, ir y venir, caminar completamente cuerda, completamente despierta, avispada, era una persona muy energética, muy buena, muy sana. Sí,
sí, Y cuando yo empiezo a notar su deterioro, logré convencer a uno de mis familiares de que ya la sacara de la casa donde ella estaba. Todos vivíamos con ella, pero nos fuimos casando, nos fuimos yendo. A pesar de todo esto, pues yo cada rato solía visitarla y llevarla para aquí, para allá, porque pues amaba tanto a mi madre que pues, no podía estar tan lejos de ella tanto tiempo. Pues, pero sí, conmigo nunca, no quería irse porque sabía que yo trabajaba en un hospital. Entonces le recomendé a una sobrina para que la llevase a su casa. Ella se notaba muy contenta, muy feliz ahí, hasta que comencé yo a ver muchísimo más deterioro. Y para el enero, febrero, para marzo de este año, ya después de haber sido tratada por varios médicos quienes descartaban cualquier tipo de enfermedad mala, yo fue cuando decidí llevarla al hospital, que comenzó a tener pues ya reacciones mucho más fuertes, donde hasta incluso perdía sangre. Ahí mismo le transfundieron sangre y la trataron de, bueno, la levantaron varias veces, pero dentro de los estudios que ya le entregaron, descubrieron, hasta ese momento supimos que tenía cáncer de colon ya en metástasis y ya se había sí. convertido en cáncer cérvico-uterino y todo eso. Entonces, eso fue algo que a mí me destruyó por completo. Fue prácticamente la última semana que la tuvimos con vida aquí en México. No sé si se vio en otras partes del mundo. Ujú. Hubo un eclipse el día 8 de abril. Ese día yo desperté esa mañana con la sensación que siempre, o que de la que estamos hablando, que era la de trascendencia, de saber que alguien se iría, pero esta vez era muchísimo más intensa y sabía con certeza a, a con quién y a dónde tenía que asistir. Ujú. Esto fue para ir a visitar a mi madre, quien pues ya se encontraba en agonía. Sí, Nos habían dado ya otro, otro escenario. Estaría sí. mejor, pero ese día que yo asistí al hospital, ya la encontré en agonía. Y mi esposa, quien tenía que entrar al hospital, porque la habíamos programado para ese día, ella pues se encontraba muy bien por la mañana, pero me dijo, pues sí, Sí. ve a ver a tu mamá y todo esto. Fui, la vi y sabía que me tenía que despedir de ella. Por la Sí. noche, cuando ya pude, pues obviamente pedí el alta voluntaria y le conseguimos el camino de los justos, que es poder morir entre sus familiares en Sí. casa para que no falleciera en el hospital. Ya la dimos de alta y se la llevaron para prepararla y acompañarla mientras estaba en agonía. Yo ya no pude asistir a esto porque tuve que llevar a mi esposa a lo que era lo de parto. Incluso estábamos pensando que podíamos posponerlo, pero cuando llegó al hospital, llegó mal. O sea, llegó con como se dice naturalmente, ya tenía que llegar la bebé en ese momento. Ujú. Y pues esa noche sucedió durante un día de eclipse, una situación tan misteriosa como lo sigue siendo ahorita, o tan natural, o tan coincidente, que mi madre trasciende casi por diferencia de minutos, trasciende cuando mi hija nace, cuando mi hija llega a este mundo. De hecho, te envío una fotografía de mi madre en el hospital y parte del video de cuando está el parto de mi hija. Ambos imágenes son del mismo día. Y pues ahí es donde yo puedo comenzar a pensar en que o es una coincidencia, o simplemente fue un designio, que la niña trae un mensaje maravilloso que tiene que hacer, o que tenía que sucederme a mí, el poder estar con mi hija. Y pues hay miles de cosas, ¿no? Que tenemos que tener respeto por lo que es todavía un supremo, que está por encima de nosotros y que pues está en el cosmos, está conectándonos a unos con otros, con el cosmos, con nosotros mismos aquí en la Tierra, y que además quizá el mensaje sea que somos simbiontes y no nos damos cuenta. Así puedo sentir lo que tú puedes sentir desde aquí allá hasta España y viceversa, y con tus vecinos, y lo que yo puedo sentir con mi esposa y con gente que no conozco. Solamente quizá lo que bueno sería y haría falta es que pudiéramos lograr ese nivel de conciencia para poder hacer una mente colectiva. Así es. Y mucho más, como más equilibrada con lo que con las personas que tenemos una sensibilidad más profunda, ¿no? Y bueno, como nosotros estuvimos hablando antes, Pablo, o sea que, para resumir, tu madre también fue la que te dijo que cuando ella falleciera, iban a ser tu hija.
Así es, yo me enfadaba mucho con ella cuando me hacía esos comentarios porque le gustaba ser una persona muy tétrica, quizá por Sí, el don que poseíamos, o poseía como yo ella, pero me hablaba de la muerte con cierto tono tétrico. Y para esto muchas veces le dijo a mi esposa, más directamente a ella que a mí, cuando llegue Victoria, yo me voy a ir. Y luego a mí me llegaba a hacer el comentario, pero yo me enfadaba y lo ignoraba, ¿no? O sea, yo decía, esto no puedes hacérmelo a mí, tú no me hagas esto, ¿no? Pero a mi ujú, esposa sí se lo decía y prácticamente la preparó para ello. Y bueno, coincidió con tal manera que nos ha dejado, pues, con todas las dudas del mundo, sabiendo claro. que ya nos lo había dicho, que ella ya lo había previsto, Había ¿no? presentido, es como que su alma ya había entrado en contacto o en alguna visión, como lo que te comentó tu abuela, ¿no? Si tu abuela dice: "Ya vienen por mí", puede ser que ella haya visto, pues, seres que de su familia que ya había trascendido y venía por ella, al igual que tu madre pudo presentir, o en un sueño, o en algo lúcido, un sueño lúcido también, de poder saber que su nieta iba a venir cuando ella iba a fallecer, ¿no? A trascender de este plano. Con esto podemos poder profundizar muchísimo de que realmente somos muy terrenales, sí, porque tenemos un cuerpo terrenal que nos hace experimentar esta vida, pero con estas experiencias queremos dar el mensaje que hay algo muchísimo más profundo, que debemos de estudiarlo, que debemos de incorporarlo también a la vivencia terrenal, porque es parte de nosotros y porque bajo mi experiencia y bajo de este programa también, la idea es que podamos incorporar estas dos posiciones, tanto la espiritual como la terrenal, poder respetarnos en nuestra esencia y poder evolucionar en la esencia de cada uno. Si cada uno tiene un sentir, hay que evolucionar en eso y poder permitirnos realmente caminar en la vida terrenal como nosotros desde la esencia venimos a hacerlo para que de verdad desde allí podamos descubrir cuál es nuestro verdadero trabajo aquí y cuál es la manera de incorporar todo esto. Imagínate tú con todo lo que haces, tu arte, tus cosas, algo que es autodidacta y que es tan natural en ti y es tan gustoso en ti que tú lo puedas hacer desde esa parte de la esencia es lo que realmente vienes a hacer, Pablo. Quiero agradecerte de verdad. Voy a tener la puerta abierta para ti, para que podamos seguir contándonos más experiencias que seguramente te puedan pasar en el futuro, para que sigamos despertando también esa parte espiritual. Quiero darte las gracias de verdad. Felicitaciones por Victoria, porque estoy segurísima que viene con mucho mensaje, mucho amor para ustedes. Y darte las gracias por regalarnos de tu tiempo y de tu experiencia, Pablo. Pues sí, pues muchísimas gracias por el espacio. Agradezco mucho a Nayeri por darme el espacio para platicar estas vivencias, esta parte del despertar. Y pues sí, no, como veo y como he encontrado aquí, no soy el único. Seguramente habemos más personas por aquí y por allá que igual quieran contar sus experiencias. Aquí tenemos este espacio para que puedan contactar con Nayeri. Y pues sí, hay muchos caminos en donde puede uno aprender a entender un poquito más lo que es esto del despertar, esto de la energía, de la vida misma, ¿no? De la esencia del éter, de la esencia del espíritu, de la esencia del esoterismo o del mundo teológico. Ujú. Hay numerología, hay muchas otras cosas que pueden investigar. Y pues que a nuestra conductora le he enviado un par de fotografías, bueno, el video del parto de mi hija, una fotografía de mi madre y una canción que está dedicada precisamente a la muerte. La escribí hace Ujú. mucho tiempo, está grabada y la pueden encontrar en Spotify. Habla precisamente de la muerte, pero es con los sonidos y como que traté de plasmar los sonidos y sensaciones que yo siento cada vez que tengo esa proximidad, pues con el final de la existencia de una persona. Si Wow, después está se puede muy compartir, interesante. Claro que sí lo vamos a compartir, va a ser bastante interesante para que podamos así entrar más en contexto de lo que es tu sentir con esa letra de esa canción, con los sonidos, así que ahí lo tendremos en @transforma con D'Angeli. claro que sí. Muchísimas gracias y pues hasta luego a todos. Gracias, Pablo, nos vemos pronto. Muchas gracias, buen día y pues felices vidas.